Son esos organismos que se comunican a través de complejas redes de hongos bajo tierra, aquellos que se reproducen de todas las maneras posibles, esos que te permiten respirar. ¿Quieres saber los misterios del mundo vegetal? Ven, vamos a descubrir la vida descalzos. Estar descalzo es volverte igual de vulnerable que los seres vivos con los que compartes el espacio. Es atreverte a percibir el mundo tal cual es, apreciar las interacciones y darte cuenta que eres parte de ellas. Descalza de mente, descalza de los sentidos, descalza del corazón. Así vamos a descubrir la vida. Nos encontramos en el ejido Tejamenil en Pinal de Amoles y estamos a punto de iniciar un recorrido hacia el mirador que a mi parecer es el más bonito de toda la sierra. Vamos a recorrer 2 kilómetros 200 y durante esta caminata vamos a ir descubriendo esas curiosidades que hacen a las plantas unos organismos extraordinarios. Acompáñame, vamos. Este recorrido es maravilloso porque no solo nos ofrece una hermosa vista al final, pero durante el recorrido podemos vislumbrar cómo es que la geología, las montañas, permiten que la biodiversidad se expanda. Una de las formas en las que la biodiversidad cambia con las montañas es la altitud. Entre más alto estés en una montaña, va a haber menos oxígeno, va a ser más frío, va a haber menos vegetación y conforme vas bajando empieza a haber más humedad y hasta que llegamos a las faldas de las montañas que suelen ser más tropicales. Durante este recorrido vamos a hacer un poco de elevación y vamos a bajar, pero lo más importante es que vamos a darle la vuelta a una montaña. Y es que aquí en la Sierra Gorda se da este fenómeno al tener esta cadena montañosa tan grande que es parte de la Sierra Madre Oriental, que es que cuando la humedad viene desde el océano, choca con la parte de la montaña que da hacia el océano y todo lo demás se queda sin esa humedad. Entonces nosotros al dar un recorrido y dar la vuelta a la montaña, vamos a ver cómo un ecosistema justo en el mismo lugar, en la misma montaña, va a ser opuestamente diferente. De un lado vamos a tener estos bosques mesófilos de montaña donde apreciamos la presencia de pinos, encinos, tenemos aquí además madroños y un montón de plantas y organismos asociados a la humedad. Y en unos metros más, en 2 kilómetros aproximadamente, vamos a llegar al semidesierto, donde vamos a encontrar cactáceas, agaves y especies adaptadas a situaciones de secación y muy poca humedad en el mismo territorio. Durante el camino nos encontramos unas nolinas. Las nolinas son de la familia de las asparagales y estas tienen una forma de crecimiento en forma de roseta. Quiere decir que desde el centro, desde un solo eje, comienzan a salir las hojas, que en este caso son estas alargadas, y empiezan a crecer todas las nuevas desde el centro y las viejas se van extendiendo. Esta forma de vida es muy común en lugares en donde guardar humedad es de cierta relevancia. Por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo de bastante sequía y los huequitos que se hacen en estas cuenquitas que se van formando desde el centro de donde crece la planta hasta donde se va abriendo la roseta son pequeñas fuentes de agua que pueden nutrir, por ejemplo, a pequeños insectos, a algunas plantas pequeñas, a algas, a hongos, en tiempos donde no hay lluvia. Entonces, esta forma de roseta es bien interesante encontrarla aquí porque sí hay más humedad y si se mira con atención el centro, se ven todas las gotitas de la neblina que se fueron condensando en el centro y poco a poco van a escurrir hacia el centro. Hay estudios que ven cuánta diversidad hay de microorganismos en el agua que se forma en el centro de las rosetas. Esta forma de vida es todavía más común en lugares más secos, como vamos a ver más adelante. La mayor comunicación en las plantas y árboles en general se da bajo tierra. A través de las raíces se generan unas redes como si fueran unas telarañas, pero son hongos que se llaman micorrizas y que lo que permiten es conectar a los árboles por debajo de la tierra y mandar mensajes.
Entonces ahí ellos pueden, por ejemplo, mandar nutrientes a una planta que está sana a una planta que está enferma. Una planta madre puede identificar a sus hijos, se propone lejos y enviarle también nutrientes o hacer redes cooperativas entre estos árboles. Pero en la parte que nosotros vemos de la tierra para arriba también hay cierta comunicación. Una parte de esa comunicación no siempre la percibimos y cuando las percibimos tal vez no obtenemos el mismo mensaje, que son los aromas. Sustancias químicas que emanan de los árboles pueden ser, por ejemplo, de una flor que te da la señal de acércate polinizador, o alguna hoja de una planta carnívora que suelen oler muy mal para atraer algunas presas. Y otra forma pues son sus comportamientos, digamos, si se puede decir así, de su estructura. Podemos ver algunos encinos que suelen ser, digamos, más compañeros de otros, generando ramas que cuidan el espacio de todos los que comparten el territorio, y se pueden ver las ramas delgadas como interactuando y acomodándose bien. Y existen algunos encinos que deciden ser un poco más egoístas, que no les laten tanto a sus vecinos y hacen ramas grandes y mucho más agresivas, tapándole la luz a los demás. Pero es bien bonito ver cómo estas plantas que muchas veces damos por hecho simplemente porque no las vemos moverse, en realidad están en constante comunicación, así como tú y yo nos estamos viendo y comunicando ahorita. Por fin llegó el momento de hablar de encinos, que en lo personal son mi árbol favorito. Primero, porque los encinos son súper buena onda. Siempre puedes identificarlos porque en su corteza albergan un montón de vida. Tienen normalmente líquenes, musgos y aquí adentro hay también hongos, hay insectos, toda una serie de organismos que forman un microecosistema dentro de la corteza de estos encinos. México tiene una diversidad enorme de encinos y somos afortunados de tenerlo. De hecho, se propone que México es el país con más encinos en el mundo. ¿Y por qué es esto? Si estos se distribuyen desde América del Norte, desde Canadá y todo esto, empiezan a bajar hacia México. Pero al llegar a México, la explosión de diversidad de encinos creció muchísimo. Y esto se debe a un proceso llamado vicarianza y una mezcla de factores que dieron lugar a islas en el cielo. Se propone que los encinos empezaron a bajar a México, pero México es un país altamente montañoso. Entonces, hay distintos tipos de vegetación según la altitud a la que te encuentres. Cuando la temperatura subía, las partes bajas eran muy calientes y no eran aptas para que los encinos pudieran vivir ahí. Así que subían a las partes pico de la montaña, en el caso de que no fueran tan altas. Si son demasiado altas, no hay vegetación hasta arriba. Estando en la parte de arriba, cada montaña funcionaba como una isla independiente de reproducción, porque los encinos que estaban en esa isla, en esa punta de montaña, solo se podían reproducir con los encinos que estaban en la punta de esa montaña, no con los demás. Y empezaban a mezclarse y a hacer intercambios genéticos que daban lugar a procesos de hibridación. Quiere decir que poco a poco vas mezclando materiales genéticos y haciendo especies nuevas. Cuando la temperatura nuevamente bajaba, porque tuvimos muchos periodos de glaciación y luego calentamiento, glaciación y calentamiento, entonces los encinos podían ir abajo de las montañas también, porque ahora todo era un ecosistema templado y frío, y podían entonces esos núcleos independientes que estaban en la punta de las montañas, bajaban y ya en todo este territorio se mezclaban entre sí, porque además los encinos tienen esa plasticidad, quiere decir esa facilidad de poder recombinarse y hacer muchísimas especies. De hecho, en botánica, el saber diferenciar encinos, el saber conocer qué especie es cuál, es bien complicado justo por estos procesos de hibridación. Y aquí lo podemos ver claramente. Tenemos hojas de encino que tenemos en este bosque. Por ejemplo, esta que tiene todos sus bordes aserrados, súper bonita, de un tamaño, digamos, mediano. Vemos esta hoja que ya tiene sus bordes lisos y es de un tamaño, digamos, un poco más grande que la anterior. Y poco a poco podemos ir creciendo en tamaño hasta llegar a esta y terminando con esta hoja enorme que tenemos acá. Además, estas no son las únicas hojas que encontramos. Esta hoja, chiquita, alargada y también con bordes aserrados, es de encino. Esta de acá
también, la de este lado también. Entonces podemos ver toda la diversidad de formas que hay en este grupo tan bonito. Los encinos también son llamados robles o belloteros. ¿Por qué? Porque su fruto es una bellota. Aunque pasan mucho tiempo, comparten espacio con los pinos, en realidad estos no son gimnospermas como habíamos hablado. Ellos no tienen su semilla desnuda. Tienen flores y generan frutos. Sus flores son pequeñas y se encuentran en racimos aglomerados y sus frutos son las bellotas. Aquí tenemos varias bellotas. Obviamente estas bellotas también cambian un montón dependiendo de la especie de encino y pues tenemos muchísimas. La corteza, la forma de afuera es dura, pero si la abrimos se encuentra el verdadero fruto, que es muy atractivo para algunos organismos como las ardillas. Y además también se da de alimento para los cerdos y otros animales de granja. Esta bellota, al romperse esta cáscara dura en condiciones naturales, se separa esta parte de adentro y este es el embrión de un encino. Este es un encino bebé que con las condiciones adecuadas va a dar lugar a un árbol tan grandote como este. Existen dos grandes grupos de plantas según su estrategia reproductiva, las gimnospermas y las angiospermas. Gimno quiere decir desnudo y esperma, semilla. Y aquí estamos en presencia de una gimnosperma. Los pinos forman parte justamente de este grupo. Y gimnosperma, semilla desnuda, es porque literalmente tienen a su semilla sin una cobertura. No poseen ni flores ni frutos, a diferencia de las angiospermas. Y aquí vamos a ver las diferencias entre la parte reproductiva hembra de los pinos y la parte reproductiva macho de los pinos. Esta piña hembra ya está madura, ya hasta se cayó del árbol, y esta piña macho le falta madurar un poco. Pero cómo funciona este sistema es que la piña macho va a generar polen, el cual va a estar justo en la copa de los árboles, y el viento lo va a arrastrar hasta que por azares del destino pueda encontrar a una piña hembra. Adentro de las brácteas son todas estas estructuras como maderosas que forman la piña, hay un óvulo. El polen entra y fecunda el óvulo y entonces se genera una semilla. Las semillas no son más que embriones de plantas que están esperando a ser germinados. La semilla de estas plantas, como ya expliqué, es desnuda. Lo único que tiene es una estructura en forma de ala para permitir su dispersión. Esta fue todo un avance en la evolución porque una semilla solita pues pesa y cae directo al suelo y quedaría el árbol muy cerca de la madre que lo produjo. Pero al tener una ala, esto le permite viajar distancias más largas y poco a poco pues generar estos grandes bosques. Vamos a intentar sacar una semilla para que vean cómo es el ala. La voy a soltar, a ver si se ve el vuelo en forma de helicóptero, que es justo una cosa bien bonita que tienen los pinos, que sus semillas vuelan en forma de helicóptero. Esta estrategia es bien interesante porque puede ser que el aire lleve el polen de esta piña macho a piñas hembra del mismo individuo, pero hay estrategias moleculares que permiten identificar que eres tú mismo y entonces no te vas a reproducir contigo mismo, porque la variabilidad genética es importante en todas las especies, incluyendo todos los grupos de plantas. Ahora, esta fue la estrategia de las gimnospermas. Las angiospermas son todas aquellas que tienen flores. Entonces, vamos a buscar una flor para platicar acerca de ellas. Las cactáceas son el grupo de angiospermas más misteriosos que hay. Tienen adaptaciones para aguantar muchísima falta de agua, muchísimo calor, y lo que han hecho, por ejemplo, es hacer sus tallos carnosos. Todo esto que vemos aquí, que es lo que nos comemos del nopal, es carnoso porque almacena agua. Entonces puede no llover en meses, incluso a veces en años, y estas cactáceas van a mantener esa agua para poder sobrevivir y además le permiten a otras especies sobrevivir. Y sus hojas las modificaron en espinas. Todo esto que vemos que es una espina no es como una estructura adicional, sino una hoja modificada y endurecida para lo mismo, para poder aguantar más tiempo la desecación y ahorrar agua.
Y aprovechando que son angiospermas, podemos ver aquí las flores. Estas son flores perfectas. Las flores perfectas quiere decir que tienen tanto la parte masculina como la parte femenina dentro de ellas. En el centro se puede observar la parte femenina que va a recibir el polen. Y todo alrededor está lleno de estambres que son como hilos con una bolita llena de polen, que lo que va a hacer es ese polen viajar a través de polinizadores. Aquí ya no es con aire como las gimnospermas. Aquí ya tienes polinizadores, para eso es tu flor. La flor es llamativa, con colores aquí vemos rojos, rosas, para decirle a todos estos, a las hormigas, a las abejas, a los abejorros, que vengan y agarren del néctar que hay en el fondo. Para llegar al néctar tienen que pasar a través de todos los estambres llenos de polen. Y cuando vayan a otro cactus a también agarrar este néctar, entonces van a embarrarlo en la parte femenina y el óvulo que está en el centro de la flor se va a fecundar. Una vez fecundada, empieza a desarrollarse el fruto. El fruto tiene todos los óvulos fecundados, que son las semillas. En este caso, van a ser tunas. Hasta ahora hemos visto flores que cada cierto tiempo surgen y la planta tiene que guardar nutrientes para producirlas, reproducirse y vuelve a empezar ese ciclo, ya sea bianual, anual o mensual, dependiendo de cada planta. Pero los agaves, tienen una forma súper interesante de reproducirse, porque lo hacen una vez en su vida. Todo el tiempo que se mantienen, como estos que están aquí a mi alrededor, tomando el sol, están almacenando nutrientes en su centro. Igual tiene una forma de roseta, entonces en el centro es donde más tienen nutrientes y donde salen las hojas. Y cuando están en su máximo de nutrientes, comienzan a sacar un quiote. Y ese quiote es como esas ramas que se ven en la parte de atrás, que es como una protuberancia de la planta, de hojas que empiezan a crecer y en la punta se abren. Y en esa parte abierta está lleno de florecitas que suelen ser polinizadas por murciélagos. Una vez que las flores se secan, tienen fruto y lo suelta, todo el agave muere. Toda su energía a lo largo de su vida está dedicada para reproducirse. Y cuando esa etapa terminan como este agave. Podemos observar todas estas cosas asombrosas en las plantas, ya que estamos en un sitio conservado. Y esto es bien importante porque si no, toda esta comunidad vegetal que está sana y que está latiente en donde estamos parados y observando, no podría estarlo si no hubiera quien conservara, cuidara, dedicara su corazón, su esfuerzo, sus manos a estos sitios naturales. Ejido Tejamanil hace este trabajo con muchísimo cariño, con muchísimo corazón, y entonces vamos a escuchar a miembros de este ejido y a miembros de la familia que está dentro del Edén para que nos platiquen un poco más de cómo es este proceso de conservar los espacios naturales que tenemos en Querétaro. Hola, estamos aquí con Eli, que él vive aquí en Tejamanil y ha dedicado 13 años de su vida a conservar el bosque, a conservar las especies, a hacer este sendero padrísimo donde estuvimos caminando. Y Eli, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido para ti vivir aquí, porque sé que antes vivías en ciudad y después te cambiaste a vivir en un entorno completamente natural. Ajá, pues al principio, como en todo, fue bastante complicada por los cambios, ¿no? Es lógico. Pero llega un momento en el que te das cuenta que este era como tu lugar para vivir. Por donde nosotros transitamos ahorita, donde hicimos el sendero, era una zona con un severo problema por tala ilegal. Entonces, pues sí, había mucho derribo, había pues muchas personas que no estaban como interesadas en la parte de la conservación, que ahorita, de hecho, algunas de ellas pues están dedicando a trabajar con nosotros en esa parte de ahora conservarlo. Hemos visto mucho en algunos individuos el cambio de mentalidad. Ahora están decididos a cuidar su tierra. De manera directa o indirecta dependemos de esto, no solo nosotros como personas que vivimos aquí en estas comunidades, sino las personas de ciudad dependen directa o indirectamente de esta zona. Trabajamos con CONAFOR, con la Comisión Nacional Forestal, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el Fondo Mexicano para la Conservación. Trabajamos con todos ellos, entonces se han dado cuenta que el conservar también les trae beneficio económico, que nos hace falta mucho camino por recorrer, lo sé, apenas vamos iniciando, falta muchas vidas que cambiar todavía,
para que ahora seamos como tal una comunidad completa que se dedique a conservar. Ahorita somos como un pequeño grupo, pero mi sueño es que en un futuro seamos toda la comunidad, todo el ejido, estemos enfocados en la parte de la conservación. Estamos con Conchita García y desde aquí de Ejido Tejamanili ha dedicado 14 años de su vida a proteger este bosque, a tratar de hacer una vida más sustentable y a contagiar este amor por la tierra y el cuidado por esta a todas las personas que la rodea y con las que tiene contacto. Y además fundó junto con su familia un proyecto hermoso que se llama Edén, que está aquí abajo después del recorrido de Mirador en Selmo. ¿Cómo estás, Conchita? Muy bien. ¿Nos puedes platicar de tu Buenas proyecto? tardes. Claro que sí. Bueno, Proyecto Edén es un proyecto familiar. Hace 14 años empezamos con este sueño, con este proyecto que va dedicado a sustentabilidad, que va dedicado a cuidado y conservación. Bueno, dentro de nuestro proyecto familiar Edén tenemos, pusimos una cocinita donde les preparamos comida tradicional, les cocinamos de manera tradicional como se hacía antes la comida en el campo, las tortillitas recién hechas, los frijolitos, el cafecito de olla, la salsita de molcajete, un quesito ranchero y los vegetales que no pueden faltar porque pues es lo que cultivamos. O sea, tenemos huertos, hacemos huertos, tenemos la milpa, hacemos compostas, hacemos fertilizantes, hacemos insecticidas y todo es de manera natural y orgánica. Tenemos un área donde nuestros visitantes pueden acampar, pueden interactuar inclusive con nuestros animalitos que tenemos. En Edén no producimos basura, jamás van a ver en su mesa un recipiente desechable y entonces todo lo que sale de compostas, de desperdicio de fruta y verdura, va a las compostas, se lo comen los animales, las gallinas, cerdito, las borregas, los burros, o sea, todo tiene un segundo uso. Y entonces, ¿qué es un bosque para nosotros como familia? El bosque es como un río de bendición, el bosque es como un río de vida, el bosque es paz, es tranquilidad, es armonía. El bosque es, para nosotros, el bosque es todo. Sé que el daño que le hemos hecho a nuestra casa no tiene retorno, pero sí podemos hacer este equipo. Y yo digo que este equipo es no para revertir el daño que ya hemos causado, pero sí para podernos regalar un minuto más en esta casa. Muchas gracias, Conchita, y gracias por este proyecto que además de todo esto que dices, permite a la gente pues acercarse, estar en la naturaleza y darse cuenta lo valioso que son estos espacios para nosotros como personas. Sí. Muchas gracias. Igual. Al conocer cómo las plantas se comunican bajo tierra, cómo los hongos reintegran la materia viva para generar todavía tierra fértil para dar más vida, al ver cómo un agave junta todas sus energías para al final reproducirse y después morir, cuando ves cómo los encinos hacen las bellotas y permiten la dispersión mientras alimentan a otras especies, es difícil dar a las plantas por hecho, es difícil pensar que no hace falta que estén a nuestro alrededor o en nuestros ecosistemas. Pero estas tienen una limitante, que es que no se pueden mover. Ellas no pueden escapar de nuestra contaminación, ellas no pueden huir de la tala, tampoco pueden evitar la luz excesiva o el ruido, y entonces una buena parte de su conservación depende de nosotros como humanos. Te invito a que día con día podamos hacer acciones que nos ayuden a conservar estos ecosistemas naturales, estas plantas nativas que al final sustentan nuestra existencia. Entonces vamos a seguir descubriendo la vida descalzos.